pero adivinen qué, dejaron nuestro equipaje, 4 mochilas. Mucho mejor con ketchup. Nada más entrando tú te das cuenta que estás en otro tipo de lugar. Todos estos artículos para mamá, para papá, díganme, ¿qué tal estas tapas les parecen españolas? El hombre que venga aquí vea eso, o sea, te están jugando. Se acaba de ir la corriente, 8 de la noche. Aquí estamos despidiéndonos del malecón. Esta es mi última noche en Cuba y Con todo esto que pasó con Ildina, Número 1, salir de este país. sabíamos que en cualquier momento nos podían llamar. Toda ilusión es pisoteada. La travesía no sabemos ni cómo va a ser. eso duele mucho, pero por lo demás estoy feliz. Vengo ahora de imprimir los boletos de avión porque me lo cambiaron del viernes para el sábado. También vengo de casa de mi mamá. Ahí me despedí de Mini. Ay, qué dolor, qué dolor. Esta es la Mini. Sí, te vas a portar bien. Mini tiene 14 años, yo es una viejita. Y estuve viendo videos, sobre todo los de Anita Mateo, de cómo se llevó a Phoebe, a su perrita. Así que, si Dios lo permite, yo voy a hacer lo mismo. Vieja mía. Qué dolor. He llorado muchísimo. Me despedí de mi tía, de mi primo. Pero la verdad que esta es una especie de alegría con tristeza. Porque uno está alegre, pero al mismo tiempo tristeza porque dejas atrás todo. Una vida. Gracias. Saluda ahí. Ay, mi amor, no tengo, disculpa. La necesidad, pidiendo pullovers, pidiendo cosas. Me alarmé un poco ahora porque dije, bueno, aquí uno con los asaltos está. Miren quién está aquí. Yo aquí, sentimental. Ya les digo, yo estoy muy feliz, pero triste también. Porque bueno, mi casita, mi familia. Yo le dije a Lisandre, vamos a acostarnos antes de ir un momentico en la camita. Es que en esta casa vivimos muchas cosas buenas. Es las 7 en punto. Dentro de unos minutos debe llegar la otra parte de la pandilla. Alquilamos un coche para ir para la terminal. Nos vamos para La Habana. Desbloqueando niveles. Sí, que no hemos pasado el día entero. Acomoda que te acomoda. Está saladito. Las lágrimas son saladas, lo comprobaste. Vamos, apagamos todas las luces. Nos quedamos oscuras. Aquí está el resto de la pandilla de afuera. Oye, baby. Ayú. Mamá, vaya una cosa. A ti la ropa no te sirve. No me sirvió, me probé todo el escaparate, caballero. Y acabé montada, me parece una payasa. Papi, no sé ni cuánto hay. Guárdalo, ¿eh? Para que tú lo tengas. ¿Tú pagaste el teléfono este mes ya? Sí, ya. Ah, Coqui, ya Nabri pagó el teléfono este mes. Sí. Después le pasan en una notica el código. Rico. Yo lo vi por última vez. Vejiga vacía, corazón contento. Donde sí nos espíritu, por favor. Y como en Cuba nada puede ser fácil, bueno, pues llegamos aquí a la terminal de La Habana a las 9 de la mañana, pero adivinen qué, dejaron nuestro equipaje, 4 mochilas. El equipaje que uno manda por debajo en la guagua, pero que de eso no nos enteramos ahora, nos enteramos. Como a los 10 minutos de salir de la terminal de la misma ciudad de Las Tunas. O sea que no era tan lejos, pero no quisieron regresar. Yo me alteré, discutí, peleé, pero nada. Porque bueno, de verdad, se le quedó, eso pasa. Ahora la solución, ¿dónde está? Y la solución hubo que sangrearla, hubo que discutirla. Esa parte fue la que estuvo más fea, porque esto no es la primera vez que a ellos les pasa. Tienen que ya tener un procedimiento para eso. Y que somos perros. Exactamente, que me maltratan como un animal no debería ser maltratado. Porque en la guagua, en mi discusión con los choferes, porque regresaran, les digo yo, pero es que este pasaje es bien caro. Cuesta 43 euros o 49 dólares. Y aún así, ni el maletero se hace responsable y a ellos no les importa que uno vaya y se queje sobre los choferes, sobre el maletero. No les importa porque uno se queja y no pasa nada, como siempre en Cuba, sin derechos. A los reclamos míos, entonces, es que me dan el número de la persona de Vía Azul que nos chequeó el equipaje y hablando con esa persona, pues me dijo que me la iba a enviar en la siguiente guagua, que llega a las 12 del mediodía. O sea que tenemos que esperar desde las 9 hasta las 12 aquí en la terminal, miren. Porque también nos sale mucho más económico que irnos para el alquiler y regresar después a buscarlo, porque ya ustedes saben los precios como están en Cuba. Los precios de la gasolina, ya desayunamos algo. Aquí hasta las 12, ¿qué más te puedo decir? Y escondidos porque si te agarran aquí nos botan, además. Sí, estar aquí en la terminal no es tan legal. Estamos aquí como que escondidos, como que no nos vean. Taxi, familia. Moto con su de taxi. ¿Dónde? Del lado allá y lo esperamos en el parquecito entonces. Ya. Venga.
Toma la sombrita. Llegamos. Yo ilusionada con llegar a La Habana, caballero, para comer. Miren aquí en el Pilón, que tan lindos recuerdos tenemos comiendo helado. Y ya no funciona. Esas son las cosas de Cuba, que no te puedes ilusionar con ningún lugar. Súper difícil mantener hoy un negocio particular. Entonces nos quedamos con las ganas. Terminamos viniendo, caballero, al restaurante La Vitanova y pedí, miren, espagueti al pesto para mí. ¿Y mi mamá qué pediste? Una michelada, una pechuga de pollo, un batido de helado y una michelada. Y este batido de helado, caballero, que está, me ven desahuciada así, con este despeinamiento. Y es que estoy con un dolor de cabeza, pero bueno, nada que la comida no cubre. Mira, está gigante. A ver cómo yo muerdo esto. ¿Cómo está más? Está caliente, pero está son, sabe mucho a menta, mucho mejor con ketchup. Adivinen qué, caballero, vinimos a comer al conejito y se acaba de ir la corriente, 8 de la noche. Dicen que aquí no es común eso, por eso vamos a esperar 10 minutos a ver si llega. ¿Qué dice la tropa? Venga, apagón. Nosotros con ganas de comer carne asada. Verdad que La Habana es La Habana, caballero. Esto si pasa en las tunas, espera 5 horas que no va a regresar. ¡Qué alegro por tu vida! A pedir. Comimos y ustedes creen que yo me acordé de grabar la comida. Mira, todavía queda tostón. Lisander está dispuesto a que no quede nada. A ver, la comida no nos gustó tanto, pero sí es un poquito más económica con los lugares particulares. Ya terminamos y ahora vamos a ir un momentico al malecón. Aquí estamos despidiéndonos del malecón, caballero. En esta noche habanera, un poco melancólica, un poco felices también, pero despidiendo. En el malecón, aquí las penas no son tan penas. Y encontramos el Pilón, caballero. Sí estaba funcionando, lo que pasa es que lo pasaron para detrás de La Habana Libre. O sea que lo cambiaron de calle, pero miren, aquí estamos con toda la familia y ahora vamos a comer una rica comida del Pilón. La verdad que de La Habana es de mis lugares preferidos. Es caro, sí es verdad, porque es particular y ustedes saben cuánto le cuesta al privado, al particular cubano, conseguir los ingredientes para hacer cada uno de los platos. Pero bueno, un gusto de vez en cuando se puede dar. Y ahora vamos a pilonear en el Pilón. Ya me tomé mi helado. Los tacos de pollo. Delicioso. Baguette de pollo. Baguette Pilón con pila de cosas dentro. grande familiar. Es un especial. Y aquí los restos del pilonazo. A comer. Ensalada. Delicioso. Y acá no se cansan de comer. Pidieron doble. El chocolate guapo. Frappuccino, barlizo. Se ve genial. Ya me lo están goloseando. Ah, te echaron cocina, te echaron más amor. Yo no puedo hablar. Qué rico helado. Todos nos probamos de todo. Y cómo no venir a La Habana, caballero, y despedirnos de la gran influencer de aquí, ¿eh? Hola. Fabi, te vamos a extrañar, aunque nos veamos como 2 veces al año, pero te vamos a extrañar. Mira, estoy orgullosa que yo no pude abrazar a ustedes porque Francisco se quedó con las ganas. No, que va, nos conocemos allá. Nos reunimos todos por allá con Clau, con Francisco, todo el mundo allá. Ellos que vayan de visita y nosotros ahí. Seguro. Y el Dodi, a ti también tenemos que despedir a Dodi. Y veo, no vayas a morder la cámara, muchacho. Ay, Fabi, mi hija, nos vemos. Que sea pronto. Que dice Fabi que todo el que viene a tirarse fotos al final se dan cuenta que Clau sale de fondo. Say cheese, Clau. Es imposible que no nos despidamos de La Habana, caballero, como nos encanta La Habana, que cubano no le gusta La Habana. Y hemos estado comiendo en diferentes lugares, en el Pilón, que nos encantó, en el Conejito, que no fue tan bien, pero antes era muy bueno y ya no lo es. También estuvimos en Vitanova y hoy vamos a venir a un lugar que nos hacía mucha ilusión venir en 19 y L, y es el restaurante Too Much. Este restaurante es con temática como que sensual, otra onda. Nada más entrando, tú te das cuenta que estás en otro tipo de lugar. A ver, esto en las tunas jamás lo vas a ver. Por supuesto, aquí te ponen carteles y también afuera lo del menú, que no tienes ni siquiera que estar entrando para tú saber lo que hay, que si no te da la plata, tú dices no entro porque que se está muy caro. Puedes elegir por ahí, está bueno. Hola, tremenda bienvenida que nos dan. Un placer. Y por acá tenemos a la familia Pirulí. Familia,
Pero bueno, vamos a seguir viendo porque yo les digo que este restaurante es diferente. Miren para acá esta foto nada más. Esto es un adelanto. Vamos a un lugar que me llamó muchísimo la atención. Esto tú no lo ves en ningún restaurante, por lo menos en otra parte de aquí de Cuba. Miren, todos estos artículos para mamá, para papá. Quizás sería buen regalo de las madres o los padres, aunque cuando vean esto ya habrá pasado ese día. Por cierto, no sé si ustedes ya me habían visto con estos espejuelos, son nuevos, gracias a la tariqueadora que nos estuvo ayudando a toda la familia con eso. Miren esto, yo ya, la idea que yo tenía sobre los Simpsons ha cambiado completamente. Yo jamás los había visto en estas poses. ¿Pero qué estás haciendo, Mero? Que ya no voy a poder ver de nuevo el muñequito de los Simpsons de la misma manera. Me han traumado. Pero está chido, ¿verdad? Está chido. Está bacanón, como decimos los cubanos. Aquí tenemos al barman. Hola. Ya les estaré contando cómo es la comida, cómo es la coctelería. Y por acá un reservado con unos sofás bien cómodos, bien ricos. No, la verdad que está lindo, que está diferente. Y vamos al patio, porque cubano y oriental que se respete, le gustan los patios. Miren esto, es que te puedes sentar en cualquier lugar. Escogimos estar adentro porque están cayendo goticas. Hoy ha estado lloviendo cantidad en La Habana. Miren qué cosas. Y aquí hay pajaritos. Y miren, esta gatúbela rubia. Miren para allá, miren diciendo, don't miss me too much. No te pierdas tocarme. El pedido a la muchacha nos lo hizo sin anotar. Ella se lo graba en su memoria. Vamos a ver cuando nos lo traiga si se acordó de todo. Esto de aquí me encantó. It's never too much to be a fashion grandma. Seguro, nunca es tarde para ser una señora fashion de la moda, ¿eh? Hasta las sillitas, qué bonita, ¿no? Que yo aquí me siento en otra onda. Miren qué cosa más rica se ve el batido de batido de chocolate, pero con su grajea, con sus galletitas. Delicioso. ¿Cómo está el Bloody Mary? Está bueno, está bueno. Hicieron una michelada, por favor. Están pidiendo una michelada de por favor y todo. Estás alcohólica, mamá, pero mía. Mi yerno me contagia. Será concedido, mamá, ahora te lo compramos. Esto está espectacular, hermoso detalle. Y esto, caballero, no sé cómo se llama, pero tiene un sabor delicioso con limón, algo así. Y que va por la casa. Riquísimo, sin palabras. Como nos vieron con la cámara encima de la mesa y todo eso, ahí nos pusieron el banquito para la cámara y nos tiraron tremendas fotos diciendo pónganse para aquí, para allá. O sea, son hasta fotógrafos. Tacos de cerdo. Delicioso. Con una salsa dulce Y leche picante. tacos de pollo con verduras y ensalada y esas cosas así. Fajitas de pollo. Y la michelada que no puede faltar. Me encanta. Oh, baguettes de lechón, de cerdo. Pan con cerdo. Qué sabor, pan con carne, lo que yo quería comer hace rato. Por fin llegó la quesadilla de Lisander. Lo que queda de la quesadilla. Sí, porque todos le metimos las manos, que vaya. Sí, dale, come. Caballero, nosotros comemos como camioneros. Esta familia come, increíble. Qué manera de comer. ¿Ves? Caballero, tapas. Ustedes los españoles, díganme si estas tapas, así, ustedes la consideran tapas, porque nosotros nunca hemos comido tapas, pero lo vimos en el menú y dijimos, oye, hay que probarlo, así que ustedes, mis suscriptores por allá de España, díganme qué tal estas tapas, si les parecen españolas, con pasitas, con todo, a toda la familia hace tremenda ilusión probarlas, así que vamos a ver cómo están más. Tuvimos que decir, espérense, vamos a grabarla primero, o poco le cuartizan el plato. Miren, de huevito, vamos a coger cada uno y vamos a ver qué tal. Qué rico está esto. Es una salsita así agridulce. Es que no te sé ni explicar. Un sabor único. Bueno, el mío parece que no tiene mucha ciencia, ¿no? Eso es muy aceituna. Date una mordida, chicos, escogimos el mismo. Riquísimo, eso gouda. Y comenzó la música en vivo. Yo escogí esto porque me encanta el queso y esto tiene pinta de ser queso. Delicioso, señor, me encanta. Yo al mío le quité la aceituna porque no me gustan, las hallo un poco amargas. Pero bueno, a probar. Rico, rico. Y este tiene huevo, imagino que son huevos de codorniz frito. Voy a preguntarle al especialista. Katy, Un huevo de codorniz. confirmado, con una salsa roja y cebolla. Miren qué ambiente va cobrando todo esto. Las luces, el saxo. Y ustedes saben que en este canal somos de vejiga difícil, sí, porque siempre tenemos que ir al baño. Espero que esté bueno. Yo creo que sí. Miren por acá, Oh, porque por allá está la cocina. Dice. El sexo es como cocinar. Todo el mundo puede hacerlo, pero no cualquiera lo hace rico. Oh, miren qué temático está. Qué chulo. Too much. Oh, ahí parece que me están mirando. Caballero, el hombre que venga aquí vea eso, o sea, te están jugando aquí. Y cuando miras hacia el frente, se están burlando de ti. ¿Cómo es que se llama ella los muñequitos? Yo no recuerdo. Bueno, caballero, ahora con estas servilletas sí voy a hacer pipi. Espérenme afuera. Mamma mía. Aquí llegó el cafecito que va por la casa. Nos invitaron a un cafecito.
Qué rico café, caballero. Después de una comida, para mí eso es una delicia de la vida. Y del bueno, no es hola, no hola con chícharos. A ver, caballero, miren, esta probablemente sea nuestra última noche aquí en Cuba, ¿verdad, Sergito? Lo que más me duele es dejar toda una vida, ¿no? A mi familia, todo lo que yo creía y veía como proyecto, sabiendo que aquí no lo puedo hacer, que aquí no lo puedo lograr, ni yo ni ningún otro cubano. No quisiera irme de mi país porque les digo, vaya donde vaya, a mi pedacito de tierra de Cuba yo la llevaré conmigo siempre. A mí lo que más me duele es dejar a mi familia, a mi abuelo y a mi papá, a mi tía Esperanza, a todos mis amigos del barrio, de la escuela, a mis profesores, a todas las personas que conozco, porque crear una vida nueva sin las personas que tú conoces duele, porque sí, es realmente duro, pero muy necesario, mi gente, porque aquí no existen los sueños, aquí toda ilusión es pisoteada, nunca vas a tener nada tuyo, ni siquiera teniendo buen dinero ni un negocio, nunca, jamás, porque en este país te tratan como a un animal, y ni siquiera como un animal, porque como tú tienes una mascota, tú le das todo el amor del mundo y lo tratas como si fuera miembro de tu familia, porque es, pero aquí ni eso se podría decir, y por eso nos vamos para buscar otras rutas, otros horizontes, y para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, a todos los cubanos, para adelante, para adelante, para adelante siempre. Ay, me da sentimiento. A mí también. Yo no podía hablar Que me duele, bueno, dejar atrás la familia, que es tan importante, que siempre hemos estado juntos. Eso duele mucho, pero por lo demás estoy feliz, porque sé que vamos a echar para adelante y que Dios nos va a ayudar, y bueno, la familia va a mejorar también porque la vamos a poder ayudar. Y ya, estoy feliz de esta despedida que estoy haciendo aquí. Así mismo, mamá. Todo va a ser para bien. De muchas personas que quiero mucho, no nos pudimos despedir porque bueno, hay cosas que para lograrlas tienen que estar en silencio por muchos problemas que surgieron en el camino, pero mi ahijada querida, que la quiero tanto, mis primos, Cari, Modesto, mis hermanos, todo el mundo, yo hubiera querido hacer una despedida grande, pero no pudo ser. Un día cuando regresemos la haremos y celebraremos juntos todos. Las cosas para que se den tienen que estar calladas. Ustedes saben cómo es Cuba. El dejar Cuba es una nostalgia, una tristeza con alegría. Cada vez que hablo con mi papá, con mi tía, con Mini, que cada vez que siente que yo estoy en el teléfono y se pone a llorar, mi perrita se pone a llorar. Tristeza porque dejamos atrás una vida, pero alegría porque vamos a salir de esta situación tan terrible por la que está pasando Cuba. Vamos a tener libertad al fin. Por una vez en la vida vamos a tener libertad. No va a ser un lujo tantas cosas que deberían ser comunes como un pomo de aceite. Gracias, porque sin ustedes no sé la verdad que sería mi vida y nada de esto fuera posible, de verdad. Ustedes me dan la bendición. A veces tengo la sensación de que pueda que no resulte, pueda que no se dé, y hay muchas cosas en juego, pero al mismo tiempo trato de llenarme de sensaciones positivas de que sí se va a dar, de que vamos a poder, número uno, salir de este país, que es lo que más quiero, y por supuesto salir todos bien. La cuestión es que ahora mismo la travesía no sabemos ni cómo va a ser, todos tenemos nuestras propias batallas que librar, ¿no? Poner de nuestra parte y que Dios nos abra los caminos, confiar en que Él lo puede todo y hacer vida en otro sistema social. Realmente teníamos que hacerlo, sí, ya sentíamos que en Cuba estábamos en un conteo regresivo casi. Con todo esto que pasó con Ildina, sabíamos que en cualquier momento nos podían llamar. Ustedes saben cómo son las cosas en Cuba y podíamos tener problemas simplemente por mostrar la realidad de Cuba. A día de hoy, que estamos haciendo esta grabación, hace unas horas nos salió una notificación del video de Ildina. Después de hace mucho tiempo volvió a publicar un video y nos dio mucha alegría, por supuesto, que vuelva a publicar, que vuelva a crear su contenido, y también pensamos que debe estar fuera del país, ¿no? Amén, eso espero. Exacto, nosotros también queremos salir. Yo bromeaba con Nauri diciéndole que cuando regresemos a Cuba va a ser para celebrar el cambio de sistema social. Amén. Y uno se va por unos cuantos años. Hay personas que quizás no volvamos a ver. Y es triste porque realmente es la inmigración típica. La inmigración no es nada buena, no es nada bonita. A pesar de que puede hacer un cambio en la vida de uno, a mejor, por supuesto, tenemos fe que sí. Y nada, el resto de la familia que falta, yo estoy seguro que en cuestiones de meses vamos a poder seguir ayudándolos a todos y alándolos a todos. Y allí en nuestra casa, aunque sea, brindarles una colchoneta, ¿no? Yo les bromeo, le digo, ahí en el portal van a tener una colchoneta en el medio de la intemperie. Mi deseo, la verdad, mi deseo es que nos vaya muy bien
bien, para que todo cubano, toda familia, todo amigo que pueda reunirse un poquito de dinero y pueda hacer el viaje, pues nosotros recibirlos, la verdad que sí, ayudarlos y encaminarlos, porque tenemos algo claro, las cosas en Cuba no van a cambiar, no van a cambiar mientras sigan iguales, varias cosas que ustedes saben, pero lo que sí deseamos es que todos los cubanos puedan irse de Cuba, la verdad que sí, y empezar una vida nueva. Es verdad que emigrar duele, pero aquí en Cuba no hay futuro, lo sabemos y aunque nos duela, por eso vamos a hacerlo. Cuando estén viendo esto, ya estaremos allá, de verdad, y esperemos con la guía de Dios todo salga bien. Exacto. Y estoy segura que va a ser así porque Dios está con nosotros. Exacto, quizás cuando estemos viendo este video nos estemos riendo un poco de este comportamiento, ¿no? Vamos a seguir, que tengo un Bloody Mary que terminar. Sí. Y este ha sido nuestro último día en Cuba. Espero que les haya gustado, quizás un poco de nostalgia, pero también bastante alegría, cosas nuevas por descubrir. Cosas nuevas por descubrir. Ahora mismo estamos en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional José Martí, aquí en La Habana, Cuba. Caballero, ¿para dónde vamos? Eso lo sabrán en un próximo video. Y ya sabes, si te gustó, suscríbete, Dale like. Activa la campanita. comparte y coméntame qué te ha parecido el día de hoy y para dónde crees que vamos. Nos vemos en otro video. Los amo.